Continuamos. Desde el Muro de los Lamentos, nuestro compañero José Enrique Robles conversará con el especialista en Medio Oriente, Gabriel Ventasgal, sobre el conflicto palestino-israelí y los escenarios previsibles para lograr la paz. José Enrique. Así es, muchas gracias por el contacto. Continuamos desde nuestra transmisión en Israel, desde el lugar más sagrado para la comunidad judía en el mundo, es el Muro de los Lamentos, lo que tenemos al fondo. Y desde aquí vamos a conversar en esta oportunidad con Gabriel Ventasgal, es especialista en Medio Oriente y conoce muy bien el conflicto palestino-israelí. Incluso tiene un libro que se llama y titula 300 preguntas en 300 palabras, lanzado en el año 2019. Para nosotros es un gusto que converses con nosotros, que puedas explicar para toda la comunidad venezolana en pocas palabras y fácil de entender lo que significa el conflicto palestino-israelí. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo además saber lo que ha pasado en tanto tiempo y que no tengamos todavía un proceso de paz formal? Bueno, empecemos diciendo lo siguiente. ¿Has visto la descripción que has hecho? Que el Muro de los Lamentos es el lugar más importante para la religión judía. Para ser exactos, no es ese lugar. Lo que es el monte que está arriba, ese cuadrado construido por Herodes, por el rey Herodes, antes de lo que conocemos como la era cristiana. Ahí estaba el Templo de Jerusalén y ahora podés ver la cúpula dorada. Entonces, el lugar más sagrado para el pueblo judío es el monte del templo, donde está la pared, una de las paredes que miraban hacia el monte del templo, que sostenían esa caja, es lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Y te lo señalo esto importante porque en el judaísmo la vida es más importante que cualquier otra cosa. Mucho más que la tierra, por ejemplo. Entonces, los judíos podían haber subido al monte del templo y destruir las mezquitas y construir ahí el templo judío que antes había. De hecho, no hubo nunca una religión que renunció a su lugar más sagrado para mantener la paz. Entonces, para los judíos, el conflicto es un conflicto que se puede solucionar a través de la división territorial. Y para los palestinos y para el mundo musulmán hoy, el conflicto es netamente religioso. Cuando vos escuchás lo que dicen las personas en las mezquitas del Aqsa o los lugares religiosos musulmanes, hay una incitación religiosa contra los judíos y se niega cualquier derecho a cualquier territorio independiente para el pueblo judío. En otras palabras, el conflicto para los judíos es un conflicto territorial, para los palestinos y para los musulmanes es un conflicto netamente religioso, por eso es difícil de solucionar. Y no se ve plazos al corto o mediano de que esto pueda lograr un acuerdo. Incluso lo hemos visto en diferentes gobiernos que han pasado en Israel. Quizás eso siempre es el tema que mayormente es hablado. Lo vimos en el anterior gobierno de Benjamin Netanyahu, ahora con la coalición Bennett. ¿Cuál es la prioridad de esa coalición, de ese gobierno actual sobre este tema que es relevante? Bueno, yo creo que sí va a haber, nos vamos acercando a un acuerdo de paz. Porque por un lado la religiosidad, o sea, el radicalismo islámico va en descenso. Y por otro lado, muchos países musulmanes se van acercando a Israel y van haciendo acuerdos como el acuerdo de Abraham. O sea que, si tú lo comparas ahora con hace 30 años, estamos mucho mejor ahora, estamos mucho más cerca. Los palestinos todavía no han dado el paso de reconocer a Israel como Estado independiente, por lo tanto es medio complicado llegar a un acuerdo, pero por otro lado los palestinos tienen dos partes. Tienen al Hamas que gobierna Franja de Gaza y tienen la autoridad palestina que gobierna Cisjordania. Con Cisjordania es mucho más fácil llegar a algún tipo de acuerdo de paz. Con los palestinos de la Franja de Gaza es casi imposible, porque ahí es totalmente religioso el asunto. Lo que hace el gobierno actual es un gobierno que se ha unido con extremas derechas y con extremas izquierdas, y lo que los une al actual gobierno de Israel es que todos están en contra de la continuación de Benjamin Netanyahu como primer ministro. Entonces, eso es lo que los une. En una posición como esta, con un gobierno de coalición nacional, con un sistema parlamentario, lo que intentan hacer es sobrevivir, sin tomar decisiones urticantes. O sea que, cuando tú preguntas, y bueno, ¿y cómo estamos en el proceso de paz en este momento? Cualquier decisión que se tome puede desarmar la coalición. Entonces se decide no decidir. Porque vemos a un primer ministro, Naftali Bennett, que es opuesto a la solución de dos estados y tiene una posición bastante radical en cuanto a este tema, aunque comparte la coalición con un partido árabe. Entonces, ¿cómo puede entenderse todo ese juego? En todo momento que no haya decisiones urticantes, este gobierno puede sobrevivir. Lo que los une es que no querían a Netanyahu como primer ministro que continuase en el poder. Entonces, de vez en cuando surgen temas que crean disputas internas. Por ejemplo, ¿qué opina el tema nuclear? Hay partidos que están
a favor de tomar medidas moderadas con respecto a Irán, y otros partidos que dicen que la única forma de que Irán entienda que no puede desarrollar armas nucleares es a través de la fuerza física. En todo momento que ese tema se eleve, la coalición va a estar inestable. Y si se olvida, bueno, podrá sobrevivir quizás. ¿Cómo ves el posicionamiento de Israel ahora en el Medio Oriente? En el 2020 vimos unos acuerdos de paz, los acuerdos de Abraham auspiciados por Estados Unidos bajo la administración del expresidente Donald Trump, que hacen que tanto Emiratos Árabes Unidos y Bahrein reconozcan al Estado de Israel. Esto abre una puerta importantísima, pero también está la posibilidad de que otros países árabes se unan y puedan también hacer lo mismo y quizás cambiar la perspectiva de Medio Oriente que muestra reticencia en algunos casos los países musulmanes islámicos hacia Israel. José, muy simple. Estamos viviendo una época realmente de armonía y de acercamiento a la paz que yo no recuerdo la historia del Medio Oriente. Y esto no va a parar acá, o sea, va a continuar. Y te voy a explicar por qué. Primero, Irán amenaza a un montón de países sunitas que se sienten desprotegidos y que buscan en Israel a alguien que los pueda ayudar. Y segundo, y más importante, estamos viviendo una época postpetrolera. El petróleo deja de ser fundamental en las agendas de muchos países. Y los países que se den cuenta que estamos en una época postpetrolera, cuanto más rápido lo entiendas, más inteligente vas a ser para poder adaptar a tu país a una época postpetrolera. Si te das cuenta en el país acá, la gente está empezando a comprar Tesla, autos eléctricos que están haciendo de la energía, que sea una energía completamente... Puede ser energía solar. Por ejemplo, en este país en este momento tenemos el 14% del uso de energía que tenemos es del sol. Nos acercamos a Honduras, entonces los países tienen que entender que somos un país postpetrolero. Los países árabes lo entienden. Entonces, ¿qué sucede? Primero, ¿qué país tiene mayor fuerza militar en toda la región? Este. Segundo, ¿qué país tiene el mayor adelanto tecnológico de toda la región? También este. Entonces, cuando tú tienes fuerza militar y tienes fuerza económica, los países de la región se acercan a ti y los países del mundo se acercan a ti. Y es por eso que Israel, en el marco de también el conflicto que hay con Irán y que amenaza a Bahrein, a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, a Egipto, Irán amenaza a muchos países sunitas, es lógico que hay un acercamiento. Esos son los acuerdos de Abraham. La pregunta es, ¿estos acuerdos van a parar acá? ¿Solamente van a firmar Bahrein, Sudán, Emiratos Árabes? Ya firmado en Egipto y Jordania. ¿Solo ellos van a firmar? No, la respuesta es no. Arabia Saudita tiene que solucionar unos problemas internos y a firmar acuerdos con Israel. Omán, que hoy en día es ayudado por Israel en tema de desalinización de agua, va a firmar acuerdos con Israel. Kuwait va a firmar acuerdos con Israel a la corta o a la larga. Por lo tanto, este proceso va a continuar. ¿Sabes por qué? Porque la época postpetrolera es un hecho. Y lo segundo, Israel no va a dejar de ser una potencia económica. ¿Y cómo lo traemos en cuanto a la dimensión religiosa, territorial, para las partes, tanto de israelíes como palestinos, para la resolución de ese conflicto? Después de ISIS, después del 2016, ISIS que alcanzó su mayor expansión, la religión y el radicalismo islámico está bajando de intensidad. Muchos musulmanes del mundo dicen, yo no quiero que ISIS me represente, yo no quiero que Irán me represente, yo no quiero que los radicales sean los portavoces nuestros, yo quiero que la moderación sea la que gobierne nuestro modus de vida. Y por lo tanto muchos, por ejemplo, musulmanes del mundo se van, por ejemplo, convirtiendo a una rama del Islam muy moderada que se llama la Ahmadiyya. Entonces hay mucha conversión a la Ahmadiyya, que es el Islam más moderado que hay. Eso nos muestra entonces que hay un nivel de, el radicalismo islámico tocó su techo, ahora va en bajada. Y eso es muy bueno para el proceso de paz, porque yo te dije al principio que el conflicto es esencialmente religioso. Cuando la religión deja de ser importante, se puede hablar terrenalmente y dividir terreno. Ahora, ya para finalizar, la situación entre los palestinos, sobre todo por la división que existe entre la autoridad palestina y Hamas, el grupo terrorista que controla la Franja de Gaza. ¿Cómo puedes ver hasta el momento los escenarios que se plantean? Vimos una escalada del conflicto a mitad de año cuando Israel se enfrentó contra Hamas y que esto también pudo producirse por diferencias internas entre la autoridad palestina por las elecciones que se presentaban, que se cancelaron al final, y luego Hamas tomó el control y comenzó ataques contra el Estado hebreo. Todos los escenarios palestinos internos son negativos. Tenemos por un lado Hamas, que no parece abandonar la Franja de Gaza, y Cisjordania, en donde la autoridad palestina no domina toda Cisjordania, domina algunas ciudades, domina Belén, domina Ramallah, Jericó,
pero hay un montón de lugares donde no domina la autoridad palestina. Y va perdiendo fuerza, ¿no? Pierde mucha fuerza y nosotros lo vimos, por ejemplo, si tuviste la serie Fauda, entonces tú ves cómo la autoridad palestina colabora con Israel para detener al Hamas y eliminar la amenaza del Hamas. La pregunta es, Mahmoud Abbas, que hoy en día sirve como catalizador y unificador de las fuerzas palestinas, va a morirse. O sea, es una persona muy mayor que está enferma, es probable que fallezca en el paso de los próximos 5 años. Y la pregunta del millón es, ¿y qué ocurrirá después de Mahmoud Abbas? Bueno, yo creo que va a haber una anarquía. Va a haber una anarquía donde vamos a tener un montón de fuerzas y es difícil predecir a primera vista lo que va a ocurrir. O sea, el escenario no es bueno para los palestinos. Muchísimas gracias, Gabriel Ventasgal, por atendernos en esta oportunidad y en un lugar tan importante, tan icónico en el Muro de los Lamentos, donde hemos compartido esta entrevista, esta conversación interesantísima. Él es especialista en el área de Medio Oriente, tiene un libro que se llama 300 preguntas en 300 palabras, publicado en el año 2019, para entender a profundidad lo que ocurre aquí con el conflicto palestino-israelí. Desde Jerusalén retomamos el contacto hasta Venezuela en esta transmisión desde Israel, gracias a la Cámara Venezolana de Economía israelí.